Y vamos a estar en el último libro del Antiguo Testamento, es el libro de Malaquías. Malaquías, capítulo 4. Vamos a estar leyendo el capítulo 4 desde el verso 1 hasta el verso 2. Vamos a tratar diversos textos, pero vamos a fundamentar la introducción en este texto del libro de Malaquías. ¿Todos lo tienen? Amén. Dice de la siguiente manera: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis su nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hermanos, hoy vamos a estar trabajando para fundamentar la serie de mensajes acerca de escatología, acerca de la importancia de la escatología para la iglesia. ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos estos temas? Cómo estos temas inciden en nuestra vida práctica como cristianos y nuestra misión en el mundo. Vamos a estar predicando sobre la importancia de la escatología. Y de manera breve quiero introducir, para aquellos que no conocen el significado de la palabra escatología, simplemente lo que significa es doctrina de las últimas cosas. Doctrina de las últimas cosas. Y se basa en diversos textos que hablan acerca de los días postreros. Por ejemplo, Isaías capítulo 4, verso 1. El libro de Miqueas, también en el capítulo 4. El libro de Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18, habla acerca de los últimos días. Acerca de los postreros días. De ahí viene esa palabra llamada escatología. Doctrina acerca de los eventos relacionados con los últimos tiempos. Quiero decirte, hermanos, que todo verdadero creyente a lo largo de la historia ha esperado lo que se conoce como el día del Señor. Aleluya. Es el día del Señor donde Él irrumpirá en la historia, donde Él se manifestará en la historia de manera definitiva para consumar su reino. Para consumar su reino y para unirse a su pueblo. Y allá habrá pueblo de toda lengua, hermanos, de toda tribu y de toda nación, como dice el libro de Apocalipsis. Todos los creyentes esperamos la manifestación y la consumación del reino de Dios. Esperamos el día donde el pecado desaparecerá, donde la muerte y las tinieblas serán deshechas. Todos los creyentes a lo largo de la historia han esperado ese día. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, vemos que hay una expectativa en la aparición y en la manifestación, la consumación del reino de Dios. Es una esperanza necesaria, hermano, que debe afectar nuestra vida presente. Sin embargo, a veces nuestros corazones, hermano, están tan inmersos en la cotidianidad de esta vida, en las cosas inmediatas de esta vida, que a veces perdemos de vista, como decía la hermana de Noemí, las cosas espirituales, las cosas celestiales. A veces pasamos por alto estas verdades bíblicas respecto a las últimas cosas. Y quiero fundamentar en 5 puntos por qué es importante la escatología para la iglesia. Y quiero poner que nosotros tengamos nuestros corazones en sintonía con las promesas de Dios. Lo primero, y parece una obviedad, es que la escatología es importante porque está en la Biblia, hermanos. Dios no nos ha dejado a ciegas. Dios ha revelado
a nosotros acontecimientos que tienen que ver con su plan, hermanos. Podemos ver en las Escrituras que Dios se propone hacer. Dios no nos ha dejado a ciegas. Pablo le dice a los efesios, a los ancianos, porque no es rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. La escatología y todo lo que tiene que ver con lo profético es parte del consejo de Dios. Implica lo que Dios nos ha revelado a nosotros. Dios no nos ha dejado a ciegas. Ahora, muchas personas dicen, esos temas son difíciles. Pero son difíciles no porque sean difíciles en sí, sino porque somos perezosos, hermanos. No son como los bereanos, que dice Pablo, que escudriñaban las Escrituras para saber si estas cosas eran ciertas. Se trata de una disposición del corazón. Hay 4 verdades escatológicas que todo creyente debe conocer. Número 1, el regreso y la venida de nuestro Señor Jesucristo, básico. Número 2, la resurrección del cuerpo. Número 3, el juicio final. Y número 4, el cielo y la tierra nueva. Son 4 verdades fundamentales y todos los demás temas son periféricos a esas 4 verdades. Esas 4 verdades, hermanos, deben ser el anhelo de nuestro corazón a conocerlas. Número 1, Dios ha revelado estas cosas para nosotros. Es para nosotros que Él las ha revelado en las Escrituras. Dios no nos ha dejado a nosotros el entendimiento vedado, sino que nos ha dado esta palabra. Él ha revelado su plan claramente. Él ha revelado sus propósitos. Él ha revelado su designio. Él ha revelado que Él va a manifestarse en un tiempo indicado y la historia termina, hermano, y comienza con Dios. Comienza con Dios y termina con Dios. Y nosotros los creyentes somos partícipes del plan de Dios. Mientras la historia corre, nosotros somos partícipes de lo que Dios está haciendo en la tierra para establecer la consumación de su reino. Eso merece un aplauso, hermano. La iglesia es la embajada de Dios aquí en la tierra para cumplir los propósitos de Él. Número 2, la escatología es importante porque nos enseña que Dios tiene, hermano, el dominio sobre todas las cosas. Hermano, Dios es soberano. Dios es supremo sobre el pasado, el presente y el futuro. Y quiero fundamentar este texto en algo que tiene que ver con una preocupación que tiene el ser humano, y es la preocupación por el futuro. Mira, hermano, al ser humano le preocupa el futuro. Aún en nosotros en algún momento nos preocupa el futuro. Nuestra fe, nuestra falta de fe nos da con que nos preocupamos por el futuro. Y es parte de lo que el ser humano ha tratado de indagar acerca de qué sucederá. Y por eso nosotros encontramos que en la antigüedad habían diversas prácticas de adivinación. Diversas prácticas de adivinación que en Deuteronomio 18, 10, 12, Dios le dice a Moisés que no sea hallado en medio de ti, ¿a quiénes? Bueno, agoreros, hechiceros, sortílegos, encantadores, adivinos, magos. El libro de Isaías dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores. Isaías 8, 19. ¿Qué susurran hablando? Responder, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultarán a los muertos por los vivos? ¿Serán como Saúl, que fue donde una adivina para que le dijera qué le deparaba el futuro? Hermanos, todas estas prácticas han sido imitaciones burdas del poder de Dios, porque solo Dios sabe qué sucederá en el futuro. Ha sido imitaciones burdas de las tinieblas para imitar el poder de Dios.
Por eso es común encontrar gente leyendo el periódico para buscar que el horóscopo, o viendo la televisión, ¿para qué? Para ver a una persona leyéndole el tarot. Sin embargo, estas son prácticas demoníacas y de las tinieblas. ¿Por qué? Porque sustituyen la confianza en el poder de Dios por la confianza en las tinieblas. Por eso Dios le llama a estas prácticas abominación. Entonces, ¿qué nos ayuda a la escatología? A no temerle al futuro, hermanos. A no temerle al futuro, porque Dios es supremo y es soberano sobre todas las cosas. Él tiene la última palabra sobre todo lo que sucede en el universo, hermanos. En ocasiones nosotros vemos, hermanos, que la intensificación de la maldad en el mundo, vemos una oposición constante a lo de Dios y a las cosas de Dios. Y en ocasiones los creyentes nos podemos desalentar. Podemos caer en desesperanza creyendo que el mundo se salió de control. Sin embargo, hermanos, lo que nos enseña la Biblia es que Dios tiene el poder sobre todas las cosas. Las verdades escatológicas nos ayudan a enfrentar el futuro. Me encantó algo que dijo un autor respecto al libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis no es un libro para meter miedo. Nada de eso, hermano. Y él dice lo siguiente acerca del libro de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis está escrito en medio de una persecución hacia la iglesia. Y dice él, el objetivo del libro de Apocalipsis es animar a los creyentes de todas las edades de que Dios está cumpliendo sus propósitos, incluso en medio de la tragedia, el sufrimiento y la aparente dominación satánica. Gloria a Dios. Increíble lo que dice este autor. Y hay gente que se concentra y se obsesiona con el 666, solamente ve cosas horribles en el libro de Apocalipsis, pero no ve que Dios es soberano sobre el sufrimiento y sobre la fuerza del mal. Que en medio de la tragedia, Él cuida al pueblo de Dios y que la victoria final es del Cordero. A veces la gente se concentra más en la bestia que en el Cordero. Increíble. En la victoria final de nuestro Señor Jesucristo, del Cordero, a quien le he entregado todo el reino. Son énfasis equivocados del libro de Apocalipsis. Ahora, el libro de Daniel, quiero enfatizar algo más con el libro de Daniel. Daniel capítulo 7, es un libro profético. Daniel tiene una visión acerca de 4 bestias. Y mientras leemos el Daniel capítulo 7, vemos que una bestia es más terrible que la otra. Y mientras va avanzando toda esta visión de Daniel, llega un momento donde Daniel ve una bestia y estas 4 bestias son representativas de 4 reinos que se van levantando. Y hay un reino que comienza a perseguir al pueblo de Dios. Daniel se le tiene que mostrar que pese a que estas bestias, estos reinos parezcan invencibles, al final el reino pertenece a un solo rey que prevalecerá por la eternidad. Daniel capítulo 7, verso 13 dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, y su dominio es dominio eterno. Nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Gloria a Dios. Poderoso es el Señor. Hermanos, en lugar de nosotros poner la confianza para que este mundo se resuelvan los problemas, nosotros tenemos que poner la confianza en Dios en última instancia. Gracias, Señor. Solamente ese rey y ese reino puede cambiar este mundo, hermanos.
Solamente Dios es soberano sobre todas las cosas. Solamente ese reino es eterno. ¿Por qué temer al futuro si Dios tiene dominio sobre todas las cosas? Número 3, las verdades escatológicas nos dan una perspectiva triunfante sobre el sufrimiento, sobre las pruebas y sobre la muerte. Romanos 8:18 nos dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aleluya. Ese texto es impresionante. Hermoso. Hermanos, el tiempo presente está lleno de aflicciones, de decepciones, de traiciones, hay angustias, hay enfermedad. El tiempo presente está lleno de todo eso. Muchos cristianos a través de la historia y aún en el día de hoy tienen persecuciones. Tienen persecuciones. Sin embargo, las verdades escatológicas elevan nuestras almas, elevan nuestros corazones a creer que estas aflicciones no son absolutamente nada con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. Jesús le dice a sus discípulos que ellos serán perseguidos por causa de su nombre. Y Jesús pone en el horizonte lo siguiente: un galardón grande en los cielos. Aleluya. Un galardón grande en los cielos. Hay aflicciones ciertamente, muchos cristianos son perseguidos, pero los cristianos estamos desafiados a enfrentarnos al sufrimiento, a la muerte, con la mirada puesta en las promesas de Dios. El llamado de las Escrituras es estar aún gozosos frente al sufrimiento, y parece una contradicción. ¿Por qué? Porque el camino más fácil es el pesimismo, hermano. El camino más fácil es la desesperanza. Pero el pesimismo y la desesperanza son falta de fe, hermanos. Son falta de fe en lo que Dios ha revelado en las Escrituras. Y las verdades escatológicas nos ponen los lentes necesarios para que nosotros veamos la vida de una manera diferente, la veamos con esperanza. Y la manera de usted producir esperanza en otro es usted teniendo esperanza acerca de las promesas que Dios le ha dado. Hermanos, mientras el mundo se concentra en lo temporal, nosotros nos concentramos en lo eterno. Jesús, en Mateo 28:20, le dice a los discípulos: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjense que ese texto está dado dentro de un contexto de evangelización. Pero mientras ese avance va y la oposición va, Jesús dice: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Es una verdad escatológica porque nos habla y nos pone en horizonte el fin del mundo. A los tesalonicenses, frente a la inseguridad de que qué pasará con aquellos hermanos que mueren, Pablo había tratado con los tesalonicenses. Pablo se va y Pablo le había hablado acerca de la vida eterna, pero los tesalonicenses ven que hermanos y hermanas están muriendo y ellos se preguntaban y tienen una crisis de fe, preguntándose qué será con esos hermanos, qué pasará. Y Pablo le tiene que escribir y decirle: hermanos míos, quiero que sepan esta verdad, que los que mueren, para aquellos que se mueren, para que no tengan tristeza como los que no tienen esperanza. Queremos que sepan lo que es verdad, lo que verdad pasa con los que mueren, para que no se pongan tristes como los que no tienen esperanza. ¿Qué Pablo le está diciendo? Que los que mueren tendrán parte en la resurrección. Pablo le está hablando acerca de una verdad escatológica, acerca de qué pasará con aquellos que mueren, y no abre esa perspectiva acerca de la muerte. Porque las verdades bíblicas, hermanos, lo que nos dan es esperanza, diciéndonos a nosotros que la muerte no tiene la última palabra. O muerte, ¿dónde está tu victoria? O aguijón. O sepulcro, ¿dónde está tu aguijón? Entonces,
La verdad escatológica nos da una perspectiva diferente acerca del sufrimiento, las pruebas y la muerte. Número 4, la verdad escatológica purifica nuestros corazones y nuestras almas, hermanos. ¿Por qué? Porque hay un efecto purificador en usted creer que Cristo regresará por usted. No es lo mismo, hermano, un corazón cautivado, absorto por las cosas del mundo, que absorto y cautivado por las cosas del cielo. Si su alma y su corazón se eleva a las cosas espirituales, usted es santificado en eso. Mientras que el hombre natural piensa en las cosas terrenales, el hombre espiritual piensa en las cosas celestiales. Son dos maneras diferentes, totalmente diferentes acerca de la vida. El hombre espiritual se goza en que un día se encontrará con su Señor. Y mientras ese día llega, ¿qué él siente mientras ese día llegue? Deleite, hermanos. Siente gozo. Y yo creo que mientras nosotros más reflexionemos acerca de las promesas de Dios, acerca de lo que nos espera, más deleite va a tener nuestra alma. Pero mientras más nos concentremos en las cosas de esta vida, mientras más utilicemos nuestros ojos para fijar las cosas de esta vida, lo temporal, hermanos, menos gozo nosotros encontraremos. ¿Por qué? Porque nuestra alma está diseñada. Nuestra alma fue regenerada. ¿Para qué? Para que se eleve hacia las cosas del cielo, hacia las cosas espirituales. Por eso, hay algo indiscutible, hermanos. Y es que un creyente siempre tendrá anhelo por el cielo. Y sobre todas las cosas de esta tierra, siempre se gozará y tendrá en perspectiva su encuentro con su Señor. No así el impío, hermanos, que piensa en lo terrenal. En un mensaje que yo di titulado La recompensa de la fidelidad, nosotros vimos la parábola del siervo malo y del siervo fiel. Que su Señor se va, ¿y qué hace el siervo fiel? El siervo fiel se ocupa de todas las cosas y es fiel y prudente hasta que el Señor regresa. Pero el siervo malo, ¿qué hace? Comienza a dilapidar todo y vive una vida disoluta y comienza a emborracharse y a vivir de una manera que cuando el Señor regresa le azota. Eso está hablando acerca de la condición de la iglesia cuando Él regrese. ¿Por qué? Porque ambos están en la casa del Señor. Y son parábolas, las parábolas del siervo fiel y del siervo malo, y la parábola de las 10 vírgenes son parábolas acerca de la advertencia para nosotros estar sobrios y alerta espiritualmente. Y yo le decía lo siguiente, una enseñanza fundamental, que hay textos en el Nuevo Testamento que enseñan que hay una ética refiriéndose a conducta de quien espera la venida de Cristo. Es decir, que la escatología se pone como fundamento, ¿para qué? Para la santificación. Observen lo siguiente. Primera de Tesalonicenses dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Eso significa ignorancia. Para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Lo que Pablo se está diciendo es: hermanos, ustedes no son de las tinieblas, es decir, ustedes no están en un estado de incredulidad, no están en un estado de oscuridad, no están en un estado de perdición, sino que ustedes son de la luz. Ustedes están en un estado de alerta espiritual. El verdadero creyente está en un estado de alerta espiritual. ¿Saben por qué? Porque espera a su Señor. Ahora, el que no lo es, no está en oscuridad, no está en un estado de alerta espiritual. Ser vigilante
Y términos como ser sobrios, que utiliza las escrituras varias veces, y ser vigilantes, tienen que ver con esa condición de preparación del creyente, que comienza y está comenzando en el corazón. El corazón que se santifica, que está preparado para que cuando su Señor le encuentre como un siervo fiel. ¿Acaso estamos nosotros, hermanos, en un estado de alerta espiritual? Pedro nos dice lo siguiente: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y espera por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y primera de Pedro 4:7, más el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrio y velad en oración. Velad en oración. La invitación es estar mentalmente, ¿qué? Mentalmente alertas, espiritualmente alertas. Segunda de Pedro 3:11 dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, hermano, todo esto será deshecho, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Pedro lo que está diciendo: miren, todo esto será deshecho. ¿Usted ve todo esto que se ve? Será deshecho. Entonces, esto debe a ustedes motivarlo a andar de una manera santa y de una manera piadosa. Se utiliza la escatología como un medio para la santificación, como una motivación para la santificación. El apóstol Pablo, tratando con los romanos, pone el ejemplo del amor los unos con los otros. Que mientras el día del Señor se acerca, nosotros debemos practicar el amarnos los unos con los otros. Romanos capítulo 13 dice lo siguiente: porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace amar al prójimo, por tanto el amor es el cumplimiento de la ley. Fíjense lo que añade aquí: y hagan todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. ¿Qué está diciendo Pablo? Qué hermoso. Que el amor la práctica del amor al prójimo debe darse. ¿Por qué? Porque aquel día se acerca. Que lo hagamos una práctica más constante, porque hay un día que se acerca, que está más cerca. Ese día está más cerca para nosotros que cuando Pablo, hermanos. Gloria a Dios. Así que tenemos que hacer lo que Pablo nos dice aquí. Y Pablo en ese tiempo y toda la iglesia esperaba con expectación la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Que nos amemos es una motivación. Bien, seguimos, hermano. Miren, el libro de Tito, esta propuesta, el libro de Tito, porque la gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? Para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobrio, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Salvador y Jesucristo. ¿Sabe qué usted tiene que hacer mientras su Señor regresa? Vivir renunciando a la impiedad. Vivir renunciando a la impiedad. Y renunciar a la impiedad es vivir contrario a lo que el mundo hace, a los impíos. Dice, y a los deseos mundanos, hermanos, que batallan con nuestra alma, como dice Pedro. Hay que renunciar a esto y nos invita a vivir ¿cómo? De manera sobria, hermanos, de manera cabal, justa y piadosamente. Aleluya. Eso es mientras nuestro Señor regresa. Es decir, que mientras el Señor regresa, nosotros no podemos vivir como nos da la gana. No podemos vivir de manera medagalaria, ¿verdad? Sino que debemos vivir justa y piadosamente. Hermanos, mientras guardamos a nuestro Señor, renunciamos a toda impiedad, a los deseos mundanos. Fíjense, se da todo esto como fundamento para nosotros. Quiero
terminar con el último punto, y es que la verdad es escatológica e impulsa nuestro evangelismo, hermano. Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermanos, mientras nuestro Señor regresa, ¿sabe cuál es nuestra misión? Predicar el evangelio. Predicando el evangelio, llamando a los hombres a venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Predicando diciendo que en Cristo hay reconciliación. Predicando diciendo que en Cristo el reino de Dios se ha acercado. Predicando, llamando a Cristo a ser parte del reino venidero. Predicando, llamando a Cristo, a hombres y mujeres. ¿Para qué? Para que sean parte de una nueva humanidad. Para que sean parte del reino de Dios. ¿Por qué? Porque la predicación del evangelio, ¿saben lo que hace? Acelera la venida de Cristo. Acelera la venida de Cristo. Acelera la irrupción final de Dios, la manifestación final de su presencia. Pedro nos dice, está siempre preparado ¿para qué? Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermanos, nosotros tenemos que estar preparados. Nosotros tenemos que estar preparados para decirle a Cristo, Cristo viene, ¿verdad? A los no creyentes, Cristo viene. Y mientras le decimos, Cristo viene, le decimos, porque Él viene. ¿A qué viene? Debemos dar razones, y dar razones es predicar el evangelio, hermanos. ¿De cuál es la esperanza que hay en nosotros? Hermanos, predicamos el evangelio porque es la única manera de que los hombres y las mujeres entren en el reino de los cielos. Amén. Es la única manera en que nosotros podemos hacer que los hombres conozcan y anhelen el cielo. Solamente los hombres nacen de nuevo cuando el evangelio es predicado. Cuando ellos creen, tenemos que mostrar la esperanza del cielo, la esperanza de estar reconciliados con Dios, hermanos. La verdad escatológica nos instan a nosotros para que nosotros seamos misioneros aquí en la tierra. La predicación es urgente, hermanos. Es urgente porque acelera el tiempo de su manifestación. Es urgente porque nosotros sabemos que ese día se acerca y debemos compartir con los demás, hermanos, lo que nosotros tenemos. No podemos ser egoístas. Entonces, hemos visto a lo largo de este texto varias verdades. Número uno, hemos visto que Dios no nos ha dejado a ciegas, sino que nos ha revelado todas sus verdades acerca de lo que Él va a hacer. ¿Cuál es el plan que Él tiene? Vimos que Dios tiene el poder soberano sobre todas las cosas, sobre el presente, el futuro, ¿verdad? ¿Por qué temer al futuro? Vimos, hermanos, que la verdad escatológica nos da perspectiva acerca del sufrimiento, acerca de la muerte, acerca de las pruebas. Pero también vimos que las verdades escatológicas nos llaman a la santificación, que mientras nuestro Señor tarde en venir, nosotros debemos vivir piadosamente. Pero que también las verdades escatológicas nos llaman a la predicación, a acelerar la venida del reino, a expandir el reino. Mientras Cristo viene, nosotros predicamos su nombre. Ahora, hermanos, como conclusión quiero decirles, abracemos estas verdades con fervor. Hermanos, abracemos estas verdades con fervor. Que nuestras almas indaguen sobre ellas. Que nuestras almas se anhelan. Que mientras usted ora, su alma se llene del sabor del cielo. Hermanos, saboree el cielo aquí en la tierra. Véalo con los ojos de la fe. ¿Con qué ojos usted la ve? La fe es lo que ve lo invisible. La fe
Es lo que se extiende y permite que su alma se eleve y vea las cosas espirituales con los ojos de la fe. ¿Y cómo usted ejercita fe? Fortaleciéndolas con estas verdades. Estas verdades deben llenar su corazón. Estas verdades usted las debe comunicar a sus hijos para que también anhelen el cielo, para que también tengan esperanza, porque esto nos da esperanza, hermano. Somos edificados con esto. Somos edificados. Que nuestras almas se puedan elevar a contemplar las grandes promesas de Dios. Porque Dios nos ha dado testimonio de que Él es fiel y Él tiene grandes cosas para nosotros. Vamos a ponernos de pie. Gracias, Señor. Hay aquí visita. Posiblemente hay personas que nos visitan y yo creo que es así. Quizá por primera, segunda vez. Aleluya. Yo te quiero preguntar, amigo y amiga que estás aquí, ¿dónde está realmente puesta tu esperanza? Y una pregunta radical es, si tú murieras hoy, ¿hacia dónde irías? Aleluya. Pero no solamente eso, si Dios se manifestara, ¿estarías tú entre los justos que serán revestidos de la justicia de Cristo? Amigo. La cuestión más radical es, si tú murieras, o si Cristo viniera, ¿te irías con Él? Es una pregunta que debes ignorar. Ninguno la podemos ignorar. No podemos ser indiferentes a eso. ¿Te encontrarías con el Padre? ¿Tendrías parte dentro de la familia de Dios? ¿Dónde está puesta tu esperanza? ¿Acaso está puesta en las cosas terrenales que se corrompen, que se destruyen con el uso? Jesús nos dice a nosotros que hagamos tesoro en los cielos y no en la tierra, donde las cosas se corrompen, donde las cosas se acaban, sino que hagamos tesoro. ¿Estás haciendo tus tesoros en los cielos? Gloria a Dios. Aleluya. Si la respuesta es no, la invitación siempre será la misma. Venga a Cristo en arrepentimiento y fe. Porque a través de Jesucristo Dios está reconciliando al mundo. Es a través de Cristo que somos reconciliados con el Padre. Es a través de Cristo que somos revestidos de la única justicia que puede heredar el reino de los cielos, porque nada inmundo podrá entrar al reino de los cielos. El ropaje del reino de los cielos es el ropaje de Cristo. Son la vestidura de Cristo que tú tienes que tener para entrar al reino de los cielos, no la vestidura del mundo. Nada inmundo entrará a ese lugar.